Hemos visto a Dios como nuestro proveedor, nuestro Jehová Jireh, como nuestro Jehová Shalom, el Dios de nuestra paz, como el Shaddai, el Dios todopoderoso, como el Señor, como nuestro pastor. Qué hermoso, ¿verdad? De estas diferentes maneras le hemos podido entender y conocer más durante esta serie. Y hoy vamos a conocer el nombre de Jehová Nisi. Jehová Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Es decir, el Señor es mi bandera. El Dios que va delante y detrás de nosotros. ¿Sabes para qué? Para darnos la victoria en todas las circunstancias de la vida. Y el mensaje está centrado en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en los versículos 8 al 16, y vamos a estar estudiando este pasaje para que podamos entender esa grandeza de nuestro Jehová Nisi, el Dios de nuestra bandera. Israel, el pueblo de Dios, pasó por múltiples pruebas en su viaje por el desierto una vez que salió de Egipto. Y las más notorias podemos decir que fueron el hambre y la sed. Pero ahora en este pasaje de Éxodo, Israel enfrenta una prueba diferente. La tribu de los amalecitas le sale al encuentro presentándoles batalla. Y este era el primer conflicto armado que el pueblo de Dios tuvo que enfrentar. Y Dios quería mostrarles a través de esta experiencia que Él podía librarlos en el frente de batalla. Pero ellos tenían que aprender a vencer al enemigo, así como nos corresponde a nosotros, para que ellos pudieran poseer la tierra prometida. Para la iglesia, es decir, para nosotros, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Amén. Nosotros somos la iglesia, hermanos. La iglesia viviente, la iglesia de Jesucristo. Y Amalek para nosotros representa al enemigo. Representa lo inesperado. Amalek representa las pruebas, representa las adversidades, representa los conflictos en nuestras vidas. Situaciones que tienen la intención de abatirnos, de desanimarnos, por lo que necesitamos recursos espirituales para enfrentarlas. Y en esta historia encontramos 4 enseñanzas para que podamos enfrentar los conflictos. La primera enseñanza tiene que ver con la perspectiva de los conflictos. Y pueden anotarlo allí en sus bosquejos. La perspectiva de los conflictos. O, dicho de otra manera, cómo Dios ve mis conflictos. Y allí en los versículos 8 al 11 podemos leer: Amalek vino a Refidim y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. Mientras Moisés mantenía la mano en alto,
los israelitas vencían, pero cuando bajaba la mano, vencía a Amalek. Aquí encontramos a Israel rumbo hacia la tierra prometida y tiene un problema con Amalek, una tribu de beduinos nómadas que creían que su territorio estaba siendo invadido. Es interesante notar aquí una doble perspectiva. Lo primero, podemos decir, es una perspectiva desde abajo, una perspectiva visible, un escenario visible en el cual hay dos ejércitos a punto de pelear, los amalecitas y el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y en la cumbre del cerro, dice el pasaje, hay 3 ancianos, uno de ellos con un palo en la mano. Alguien dijo que si los medios audiovisuales hubieran existido en ese tiempo, se habrían enfocado en la batalla de los 2 ejércitos, porque eso era noticia. Pero la presencia de aquellos 3 viejitos que estaban en la cumbre del monte, del cerro, con un palo en la mano, jamás lo habrían mencionado, porque eso no era noticia. En segundo lugar, hay un escenario invisible, que es la perspectiva de Dios. La vara era un símbolo del poder de Dios. Así que no eran 3 viejitos con un palo. Era Dios simbolizando su poder en aquella vara. Dice el pasaje que mientras Moisés alzaba sus brazos, Israel vencía. Y cuando los bajabas, entonces vencía el enemigo. Y sabes, hermano, esto era un proceso espiritual. Ese era el escenario invisible. Cuando Moisés le dice a Josué, Josué, escógenos varones, nos habla de un trabajo previo. Aquí observamos en este pasaje un trabajo de Dios y un trabajo que realiza Josué con un ejército escogido, varones escogidos entre el pueblo, varones dispuestos a pelear la batalla, mostrándonos, hermanos, que en medio de nuestros problemas, de nuestras adversidades, de esos momentos difíciles que nos toca enfrentar, ¿sabes? Dios hace su parte, pero nosotros hacemos la nuestra. Por eso, en nuestros conflictos o en nuestras circunstancias difíciles, necesitamos recordar esta verdad. Dios trabaja, mis amados, pero nosotros también necesitamos tomar acción. No podemos quedarnos inmóviles esperando que Dios haga. Nosotros tenemos una parte que hacer contra el enemigo, contra la adversidad, contra la enfermedad, contra el desánimo que muchas veces nos invade. ¿Sabes? Tenemos que cobrar ánimo. Tenemos que levantarnos y tenemos que luchar. Amén. El escenario invisible, que es la perspectiva de Dios, mis amados, es diferente a la nuestra. Muy diferente. Porque Dios mora en la eternidad. Hermano, si tú estás en algún conflicto en este momento,
Si tú estás pasando por una crisis en tu vida, recuerda, Dios sabe cómo va a terminar esa crisis que estás viviendo. Cualquiera que sea su origen, su perspectiva es distinta a la tuya y a la mía, totalmente. Dios permite, mi hermano querido, las pruebas, la adversidad, la enfermedad, lo que sea, los conflictos. Dios los permite para nuestro crecimiento y nuestra madurez. ¿Lo entendemos? Amén. Mira como dice en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo proclama cuál debe ser nuestra perspectiva. Y allí en Romanos 8:31, él expresa, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, mi hermano? Hermano, aquí hay una seguridad absoluta, total, cierta. Y esa debe ser nuestra perspectiva. La perspectiva de Dios. Aunque en este momento te encuentres desalentado, abatido, lleno de incertidumbre, aunque no veas la salida, tienes que creer, mi hermano querido, que en el Señor hay victoria. Tenemos victoria. Mira, en esta semana mi hija, ella está en Estados Unidos, ustedes lo saben, y bueno, amparada con este TPS, permiso temporal de trabajo. Y bueno, el gobierno da la declaración de que queda suspendido, que ya no tienen cobertura del gobierno, del Estado. Y bueno, la incertidumbre que ya estaba en ellos se acrecentó, por supuesto. Y ellos lloraban. Y yo le dije, hija, en este momento la mirada tiene que estar hacia arriba, esa es la salida. Es hacia arriba. No la ves a tu alrededor, pero Dios tiene el control, Él va a abrir las puertas. Y 2 días después se presentó con el juicio del otro juez que estaba allí, que había protección por 1 año, hasta octubre del 2026. Y cambió su lamento en baile, como dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, en el Señor hay victoria. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que la fe es la que nos acerca a la perspectiva de Dios. Es la fe, es creer en Él, porque en el Señor nuestra victoria es absoluta, es total. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? No hay nadie. Es necesario que tú y yo podamos evaluarnos para que podamos acercar nuestra perspectiva a la perspectiva de Dios. Porque este es el primer paso que tenemos que dar para vencer los conflictos. La segunda enseñanza tiene que ver con la preparación de Dios ante nuestros conflictos o antes de los conflictos. ¿Cuál es la preparación de Dios? Allí en el versículo 11 que ya leímos, dice que mientras Moisés mantenía la mano en alto, ¿qué pasaba? Israel vencía, ¿verdad? Pero cuando Moisés bajaba la mano, ¿qué pasaba? Vencía a Amalek, vencía el enemigo. Y este era un vaivén en la batalla visible. Pero recordemos, como ya dije, que hay una batalla invisible. ¿Saben? La vara de Dios levantada que tenía Moisés
simbolizaba el poder de Dios. Con esa vara, recordemos que Moisés golpeó la roca y brotó agua. Con esa vara, Moisés golpeó las aguas del Nilo. ¿Y qué pasó? Aquellas aguas se convirtieron en sangre. Con aquella vara, frente al Mar Rojo, Moisés la alzó y extendió su mano. ¿Y qué pasó? Las aguas se dividieron. Y aquel pueblo que no veía salida a su alrededor, Dios abrió aquel mar para que su pueblo pasara en victoria. Amén. En esta batalla que encontramos aquí, cuando la vara se movía hacia arriba, el resultado se veía abajo, nunca al revés. Y esto nos enseña que hay un anticipo de Dios a nuestras necesidades. Hay un anticipo de Dios a nuestras necesidades. Hermano, la enseñanza es que Dios se anticipa a nuestros problemas. Dios anticipa la solución a nuestros conflictos. Cuando tú tomas conciencia de que estás en un problema, en una dificultad, en un conflicto, sea cual sea, hace rato que Dios está preparando la solución. Recuerda que antes que se presenten nuestros conflictos y estemos en el fuego abrasador de la prueba, ya el Señor tiene preparada la solución. Amén. Aquí también, mis amados, encontramos un importante principio espiritual. ¿Sabes? El levantar las manos generalmente ha sido considerado como una señal o actitud de oración, ¿verdad? Cuando levantamos nuestras manos, lo entendemos como una actitud de oración. Se puede decir aquí que Moisés estaba entregado a una ferviente oración a Dios, en búsqueda de ayuda y de victoria. Y es posible, quizás, cuando él dejaba caer las manos debido al cansancio, debido al agotamiento, a la fatiga, tal vez era porque disminuía su concentración mental necesaria para orar. Y entonces, ¿qué pasaba? Israel era vencido por el enemigo. Y saben, hermanos, el Señor aquí nos enseña la importancia vital de la oración intercesora. Los unos por los otros, en la iglesia y en lo personal. Las manos cansadas de Moisés nos dan un mensaje de alerta, un mensaje de cuidado, un mensaje de auxilio. Tenemos que aprender que tú y yo solamente somos seres humanos. No somos superhéroes, somos seres humanos. Y como tal, podemos flaquear, podemos cansarnos en medio del combate. Y les voy a decir algo importante. En el caso específico de los pastores, de sus pastores, que estamos al frente del pueblo de Dios, nuestras manos también se cansan, nuestras fuerzas también se agotan. El enemigo, ¿sabes qué? Tiende a prevalecer cuando esto sucede. Y es allí, mis amados hermanos,
donde se requiere el apoyo, donde se requiere la oración del pueblo de Dios por sus pastores. Amén. Aquel día Dios permitió que se alternara el éxito y el fracaso de acuerdo con la oración. Y esta es una verdad que podemos ver reflejada en nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Y hay una frase que yo quiero que ustedes recuerden y se las puse allí en el bosquejo, mis amados, que dice: la falta de oración en la vida privada y en la iglesia es la ocasión que el enemigo utiliza para propinar las más terribles derrotas. Por tal razón, mis amados, la oración siempre será el arma, la herramienta para que tú y yo podamos vencer al enemigo. Amén. Es alentador para nosotros entender que antes de que se presenten nuestros conflictos, ya el Señor ha preparado la solución. Amén. Llegamos a la tercera enseñanza. Esta tercera enseñanza tiene que ver con el propósito de Dios en nuestros conflictos. El propósito de Dios en nuestros conflictos. Porque nuestros problemas, hermanos queridos, y nuestros conflictos no están simplemente puestos por el Señor para ver cómo tú y yo nos desenvolvemos, nos las arreglamos. La Biblia nos dice que todo lo que Dios hace tiene propósito. Todo lo que Él permite tiene propósito. Y hay un propósito de Dios, recuerda siempre esto, en medio de nuestros conflictos, en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestros problemas. Hermanos queridos, Dios tiene un propósito. Es importante entender que cuando tú y yo pasamos por el túnel de la adversidad, del problema, del conflicto, de la enfermedad, del desaliento, y no vemos luz al final de ese túnel, no vemos salida, donde nos rodean una serie de factores que ni tú ni yo podemos manejar, y nos sentimos con las manos atadas. Hermanos, es porque Dios lo está permitiendo. Dios tiene un propósito. Y es interesante porque en esta historia Dios tenía 3 propósitos. El primero era un propósito de liberación. Cuando Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, allí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, versículos 17 al 19, Dios le dice al pueblo lo siguiente: recuerda qué te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron. ¿Por dónde? Por la espalda a todos los resacados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Y es importante notar que Amalek no se enfrentó con Israel frente a frente. ¿Cómo lo hizo? Ellos iban a la retaguardia de Israel.
¿Y quiénes eran los que iban en la retaguardia? ¿Sabes quiénes? Los enfermos, los ancianos, los débiles, los que se iban quedando rezagados. ¿Y qué hacía Amalek? Los atacaba y los mataba. Y Dios le dice al pueblo: recuerda qué te hicieron los amalecitas después que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y te atacaron por la espalda, atacaron a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Con seguridad, los amalecitas tenían que saber, porque ellos tenían que haberlo oído, como todos los pueblos de alrededor, que Dios estaba con ese pueblo que iba cruzando el desierto. Dios se había manifestado en Egipto para sacar a su pueblo. Y eso fue algo que corrió, una noticia que se extendió a todos aquellos pueblos. Amalek conocía que Dios estaba con ese pueblo, con su pueblo, cruzando el desierto hacia la tierra prometida. Sin embargo, ellos atacaron al pueblo de Dios por la retaguardia. Y eso significa, mi hermano querido, mucho para ti y para mí en el día presente. En primer lugar, lo primero que representa es que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y Él promete la victoria. Recordemos eso, no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios estaba con su pueblo para darles la victoria. Y en segundo lugar, tenemos que tener cuidado con nuestra retaguardia. Tenemos que cuidar nuestra retaguardia cuando marchamos en medio de un conflicto, de una situación difícil, porque nuestro enemigo, representado en Amalek para el pueblo de Dios, nuestro adversario, nos va a atacar por el lado más débil, más débil. Nos va a atacar, ¿sabes por dónde? Por aquellas áreas de nuestra vida que son vulnerables. Tú conoces cuáles son tus áreas vulnerables. Yo conozco las mías. Cada quien conoce sus áreas vulnerables. Satanás nos va a atacar por aquellas áreas de nuestras vidas donde constantemente podemos caer en derrota. Él va a presentar las tentaciones. Él nos va a atacar por nuestro carácter. Él nos va a atacar con la ira, con el orgullo, con los temores, etcétera. Hay que cuidar, mis amados, las áreas débiles, las áreas vulnerables. No digas es que yo soy así y yo tengo que decir las cosas por su nombre. Me tengo que defender, ¿no? Dios es tu defensor. Hermanos, el Señor permite las pruebas, permite los conflictos para ayudarnos a crecer, ya lo dije antes. Lo maravilloso es que, ¿sabes? Él mismo nos libera de la situación. Él nos libera. Pero recuerda, cada vez que tengas problemas, que tengas dificultades, que tengas conflictos, las áreas débiles, tus áreas débiles, mis áreas débiles, son las que se quiebran primero y necesitamos tener cuidado de ellas. Amén. El segundo propósito de Dios es un propósito de participación. Un propósito de participación y leamos qué es este propósito, en qué consiste. En el versículo 12 de Éxodo 17 dice:
pero a Moisés se le cansaban las manos. Así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que él pudiera sentarse, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos, el uno del lado izquierdo y el otro del lado derecho. Y así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Este propósito de participación tiene que ver, mis hermanos, en que Dios no solamente está trabajando conmigo o contigo en mi conflicto, sino que también Él está trabajando a nuestro alrededor. Él trabaja en mi familia, Él trabaja con mis amigos, Él trabaja con mis hermanos. En esta primera batalla que Moisés libró, él se dio cuenta que requería de todo un equipo y de una buena estrategia para poder enfrentar al enemigo. Escogió a Josué, primeramente, ¿verdad? Con los mejores guerreros. Luego él subió a la cumbre del monte de aquel cerro con su vara y sus colaboradores cercanos, Aarón y Hur. Al principio, Moisés estaba haciendo el trabajo solo. Y aún cuando él seguía siendo el intercesor delante del Señor por su pueblo, él requirió de ayuda para enfrentar la batalla. En esta escena de la montaña aparece una participación en equipo. Es importante señalar la presencia de estos tres hombres, tres ancianos, no eran los más jóvenes, que estaban en la cumbre de esa montaña, intercediendo, mientras en el valle se escenifica la batalla. Porque sabes, mis hermanos, la oración, como ya lo dije antes, seguirá siendo la mejor arma que tú y yo tenemos para vencer al enemigo. No hay otra. En la historia de esta guerra vemos cómo Dios está trabajando con su pueblo. Pero también nos señala que alrededor de Moisés había otros hombres. Estaban Aarón y estaba Hur, quienes apoyaron y ayudaron a Moisés. Y esta ayuda no solamente fue física, fue también una ayuda espiritual. Ellos intercedieron junto con Moisés en aquel día hasta que fue ganada la batalla. Y hay un principio espiritual aquí muy importante que también se los coloqué allí en sus bosquejos. La iglesia podrá estar segura, amado, de su victoria sobre el poder de Satanás mientras sus líderes sean hombres y mujeres de oración y todos sus miembros les apoyen con sus oraciones. Amén. Pronto, ya se anunció el domingo pasado, vamos a tener una vigilia. Espero verlos a todos. ¿Sí? Recuerden, 26 de septiembre. Hermanos, la falta de oración en la iglesia y en la vida personal es siempre la ocasión que el enemigo utiliza para propinar las derrotas. Solo las manos levantadas de un pueblo en intercesión, los unos por los otros, nos dará victoria contra el Amalek de nuestras vidas. Amén. El versículo 13, fíjense cómo dice: y Josué derrotó a Amalek y a su pueblo a filo de espada.
Hermanos, la guerra contra Amalek se gana con un Josué. ¿Sabes a quién representa Josué? A Cristo. Él va delante de nosotros, ¿verdad? A través de la intercesión de las manos de un Moisés, junto con las manos de Aarón y las de Hur. Amén. O sea, en cada uno de nosotros está la responsabilidad de la victoria. Amén. Y tenemos un tercer propósito. Y este es un propósito de restitución. Propósito de restitución. Una vez terminada aquella batalla, el Señor le dice a Moisés en el versículo 14 lo siguiente. Fíjense, el Señor le dijo a Moisés: escribe esto en un libro para que se recuerde, y dile a Josué que yo borraré por completo la memoria de Amalek. La falta de temor de esta tribu de Amalek que atacó al pueblo de Dios tenía que ser pagada. Y 400 años después, Dios cobró la factura. Cuando hablamos de un principio de restitución, es bueno saber que Dios pondrá, hermano, las cosas en su lugar, porque las facturas espirituales se pagan. Y Dios siempre pone las cosas en su lugar. Dios le dijo a Moisés que escribiera esto para memoria de las generaciones futuras. Sin duda, para recordarles que las batallas son de Dios y que no hay enemigo sobre la tierra que no quede derrocado frente al poder de Dios. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amalek, como pueblo, siguió teniendo peleas contra el pueblo de Dios. Pero cada vez que se enfrentaba, él salía derrotado. Y finalmente, los amalecitas fueron destruidos como pueblo por el rey Ezequías. Desapareció Amalek, cumpliéndose la profecía del Señor. Yo borraré por completo la memoria de Amalek. Y esto nos confirma, mis amados hermanos, que ningún enemigo prevalecerá contra el trono del Señor. Amén. Hermanos, en el Señor somos más que vencedores. Gloria a su nombre, ¿verdad? Hermanos, es maravilloso saber que tú y yo tenemos la más grande garantía. ¿Sabes cuál es? Tenemos un intercesor en los cielos. Nuestro Señor murió, resucitó, está a la diestra del Padre y es el que intercede por ti y por mí. Amén. Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, está abogando delante del trono de Dios para concedernos la victoria sobre nuestros enemigos. No estamos solos. Amén. En la cruz del Calvario, Cristo exhibió públicamente a Satanás. Satanás quedó expuesto, quedó derrotado. El pecado quedó clavado en esa cruz. Y la carne, el enemigo con quien andamos, es verdad, porque la carne está en nosotros. Ese enemigo con quien andamos y dormimos también puede ser derrotado. Pero ¿sabes cómo? En la medida en que dejemos que el señorío de Cristo gobierne nuestras vidas. Que Él sea nuestro Señor.
que Él nos dirija. ¿Podemos decir amén? Amén. Que así sea, mis amados. Que el Señor sea quien habite en nuestros corazones, quien nos gobierne. Recordemos que en medio de lo abrasador de la prueba que podamos tener en este momento, en medio de nuestros problemas y dificultades y conflictos, mis amados, pensar en los propósitos de Dios, en ese propósito que Él tiene en nuestras vidas, nos debe traer consuelo. Amén. Y llegamos a la cuarta enseñanza. La cuarta enseñanza que encontramos aquí tiene que ver con la promesa de Dios en los conflictos. La promesa de Dios en los conflictos, en nuestras luchas, en nuestras batallas. Cuando terminó la batalla, aquel día, Moisés expresó gratitud, expresó adoración. ¿Cómo lo hizo? Él edificó un altar a Jehová. Este altar tenía el propósito de glorificar a Dios, de exaltar a Dios por la victoria sobre los amalecitas. Y en los versículos 15 al 16 dice: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre ¿cómo? Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Es interesante porque después de aquella victoria, Moisés no erigió un arco de triunfo para glorificar a Josué y a su ejército, sino que edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Nisi, que significa: el Señor es mi estandarte, el Señor es mi bandera. Y sabes, un estandarte o una bandera va delante del ejército de una tribu o de una nación para indicar a quién representa. Nosotros tenemos nuestra bandera, ¿verdad?, que representa a Venezuela. En este caso no era una bandera física, sino la expresión de una realidad espiritual, de que el Señor estaba y está delante de su pueblo. Hermanos, el Señor es nuestra bandera. Amén. Significa que somos el pueblo de Dios y que Él va delante de nosotros. Y por esa razón, ¿quién contra nosotros? Si el Señor va delante de nosotros, tenemos garantizada la victoria. Dios no es espectador, hermano, recuerda esto. Dios no es un espectador en medio de tus problemas. Dios es el protagonista que nos lleva a la victoria en todas las circunstancias de la vida. Y aún en medio de la batalla, el estandarte del Señor, la bandera del Señor, ondea, hermanos, sobre nosotros. Amén. Recuerda que si estás envuelto en un conflicto, en un problema, en una dificultad, en una batalla, cualquiera que sea, hermano, debes creer, en primer lugar, que Dios tiene una perspectiva de tu problema, de tu conflicto, totalmente diferente a la tuya. Dios ve el producto terminado. Dios ve lo que Él quiere hacer de ti. En segundo lugar, debes creer que el Señor tiene preparada la solución. Él tiene la salida porque Él está con nosotros. En tercer lugar, debes creer que a pesar del dolor,
de la aflicción, de las dificultades, a pesar de los conflictos o en medio de los conflictos y de los problemas, Dios tiene propósitos. Y en cuarto lugar, hermanos amados, tenemos la promesa de que Dios es nuestra bandera. Dios es nuestro estandarte, el que va delante de ti y de mí, delante de nuestros problemas para darnos la victoria. Amén. Gloria al Señor.